Compañeras, buenas tardes, saludo a todos los presentes, compañeras, compañeros, compañeros, a mis compañeros luchadores del panel, a los organizadores del evento, que nos tiene hace varios días a todos los trotskistas discutiendo sobre muchos temas, y en particular saludo el tema que le toca a esta mesa, que es justamente la de los trotskistas y la lucha de los trabajadores contra el gobierno de Milei, que para los morenistas, que abrazamos la obsesión de construir partidos de acción, resulta siempre apasionante. Para nosotros el leninismo y el legado del trotskismo es la savia que alimenta nuestra tarea cotidiana de construirnos dentro de la clase obrera, en sus luchas, en sus organizaciones y en la disputa por la dirección de estas organizaciones. Así que queremos avanzar. Yo soy Mónica Leticia Schrothauer, soy delegada del Ferrocarril Sarmiento, una organización conquistada a la burocracia, arrebatada ya posterior al 2001 y que lleva hace 20 años enfrentando, más allá de los hombres que cambian, enfrentando a todos los arrebatos de todos los gobiernos, la privatización en su momento, en la pelea por la estatización y ahora nuevamente en la pelea contra la privatización, el cierre de ramales y el plan de despidos. Bueno, yo quiero sintetizar de alguna manera esos 10 meses a los que se refirieron los compañeros, diciendo que estamos enfrentando a un gobierno de manera inédita, un gobierno de ultraderecha que tiene el plan, como se anunció acá, desde el primer día, era el shock de la aplicación de un ajuste fiscal, que fue, digamos, la ley ómnibus, un plan de saqueo, de destrucción de los derechos democráticos y también de los derechos laborales conquistados, como se dijo, y que tuvo a los 5 días del primer discurso del gobierno la declaración del protocolo represivo antipiquetes y que todavía lo venimos padeciendo, como acá se describió, con la represión, los gases a los viejos, la pérdida de... ¿cómo se llama?, de la visión de nuestro compañero Matías del Frente de Izquierda, el encarcelamiento, la liberación y que ha incorporado a la lucha contra el ajuste las tareas democráticas en cada una de esas luchas, del desprocesamiento, etc. Ahora están también los compañeros de Santa Fe, de ANSAFE Rosario en esa pelea. Bueno, pero nos sumamos a cada una de ellas. Yo creo que para de alguna manera hacer un esquema, hablar de que desde que asumió este gobierno hay de alguna manera dos momentos políticos. Uno, el primero, que fue este que, como se dijo acá, nos encontró los trotskistas y tenemos que estar orgullosos de ellos, con la vocación unitaria desde el plenario del sindicalismo combativo, una organización que sabíamos construir bajo el gobierno de Macri, que duró durante todo el gobierno de Fernández y que frente al gobierno, sus declaraciones, el protocolo, en vísperas a los 10 días de asumir el gobierno y en vísperas del aniversario de la lucha revolucionaria que había tirado el 20 de diciembre, que había tirado bajo la consigna de que se vayan todos al gobierno de la Rúa, nos encontró convocando para desafiar a ese gobierno a un plenario para trabajar unitariamente y recuperar la Plaza de Mayo contra ese protocolo con una consigna que era el derecho a reclamar, el derecho democrático a reclamar y junto con eso, por supuesto, el reclamo de los salarios, recordemos, ¿no?, la mega devaluación con la que inició este gobierno y que tomamos y asumimos ese desafío, y hay que decirlo, como de alguna manera también dijeron los compañeros, en medio de que la burocracia tenía un solo discurso en todas las organizaciones, asamblea, congreso de delegados durante ese tiempo, donde se reclamaba la recomposición salarial frente a la mega devaluación, un solo discurso desmovilizante, desmoralizador, de echarle la culpa a la gente y decir que se jodan, que salgan ellos, nosotros ahora no salimos, la culpa de lo que está pasando es de lo que no votaron al peronismo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros, desde el trotskismo, desde las organizaciones trotskistas y en esa voluntad y ese plenario, que además se sumaron otras organizaciones, no quiero ser injusto con nadie, pero ya estuvo Memoria, Verdad y Justicia, los compañeros de Unidos por la Cultura que empezaban a organizarse, estudiantes, los piqueteros, y otras organizaciones. No quiero ser mala con nadie, me lo cuido, pero en aras de avanzar en el debate. Pero lo concreto, desafiamos el protocolo, llegamos a la plaza y eso fue un puntapié y una señal para un montón de plazas en la provincia. Yo, como anécdota, solo voy a contar, estaba en San Juan, fue ovacionado en San Juan, había una movilización del movimiento piquetero, como lo concreto, que cuando se le anuncia que acá habíamos llegado a la plaza, ovacionó todo el mundo. Nosotros estábamos con los grupos movilizándonos ahí, con nuestro grupo piquetero de San Juan, también tenemos otros compañeros en otros sectores, pero lo concreto es que recuerdo como anécdota, para ver el valor de lo que hicimos, un grupo de docentes jubiladas que venían con sus ollas y que desafiando a todos los que estábamos ahí en la vereda todavía decidiendo si cortábamos la calle o no, ¿por qué no salimos a la calle? ¿Qué está Patricia? ¿Qué sé yo? Bueno, con todo este discurso
y preguntando por su sindicato que no estaba, porque el peronismo con ese discurso de que la culpa era de la gente se estaba lavando las manos y no salía. Bueno, como se dijo acá, estaba abajo de llorando, abajo de las cobijas. Bueno, lo concreto, ese momento, esa acción, que fue el mismo día que empalma con un movimiento popular que fue de los cacerolazos a la noche en respuesta al DNU del gobierno. Un DNU que fue el espejo de la ley ómnibus que se habló acá, donde está el ataque global a todo, ¿no? Digamos, para sintetizar. Los derechos laborales, los derechos democráticos, la soberanía sobre nuestros recursos, etcétera, etcétera. Es un cambio estructural, que eso es lo que quiere la derecha. Un programa que, como se dijo acá también, es el programa que hace 50 años quieren las corporaciones multinacionales y que es la encarnación de toda la contrarrevolución económica mundial. Lo concreto. SDU es respondido con esa movilización popular, con el desafío en Capital y en el Gran Buenos Aires del corte de avenidas, etcétera, que después constituyó y tuvo continuidad en las asambleas barriales, que se sumaron también en las movilizaciones posteriores, pero también alertó a la burocracia que se reacomoda, y así lo subimos nosotros desde nuestro análisis, porque el DNU también atacaba directamente las cajas de esa burocracia que estaba llorando, y atacaba también a sectores de la burguesía para la que trabaja y con la que tiene sociedad con la burocracia argentina peronista. Entonces, ese reacomodo, que es el que obliga a la convocatoria de más asambleas, nosotros desde el morenismo centralmente intentamos seguir continuando con lo que para nosotros es el centro de la lucha hoy en día dentro del movimiento obrero, frente, siempre lo es, pero particularmente contra la derecha, que es el llamado permanente a la más amplia unidad de acción para derrotar el plan de la ultraderecha, su gobierno, las patronales, etc. Ese para nosotros es un riel de esta pelea. Y el otro riel permanente es la organización de la vanguardia, la unidad de los luchadores. Por eso reivindicamos la acción del plenario del sindicalismo combativo y nos preocupa que no sigamos reunidos y tratando de coordinar sistemáticamente eso, así como lo hicimos contra Macri, lo hicimos, hoy lo tenemos que hacer más que nunca. Y la verdad que logramos participar de todas las movilizaciones y la burocracia en ese periodo, por eso digo esquemáticamente, se vio obligada a seguir movilizando y contra su propia voluntad, porque como decía la compañera, le han dicho eso, cada vez que había una movilización y puede inventar alguna excusa por la que no hacerla, pero tuvimos movilización, paro y movilización, tuvimos un 1 de mayo, hace 5 años que la burocracia no hacía nada, pero se vio en un torbellino teniendo que enfrentar a un gobierno que no quería negociar con ella. Todo este proceso también se vio sumado y en este proceso con la promoción de la lucha, de la unidad de los luchadores y en algunos lugares con algunas de las organizaciones del sindicalismo combativo, en otras acciones no, lamentablemente, pero sí desde cada una fuimos a reclamar el paro, el plan de lucha a la CGT hasta que logramos arrancárselo. Y en todo ese proceso y también en las otras luchas populares, porque estuvo atravesado por el 8 de marzo, que también hubo un gran debate, el peronismo que hacía años que estaba en sus puestos de las secretarías, etcétera, y boicoteando la lucha callejera de las mujeres, también participó de todo ese movimiento y también dentro del movimiento feminista salimos a la calle de manera unitaria con un documento que reclamaba desde el feminismo el paro y la movilización por esta pelea que dio la vanguardia junto con los trotskistas. Y después de eso también tuvimos 24 de marzo, 2 de abril, una seguidilla de luchas populares, de lucha de las organizaciones y de fechas, pero además también de la CGT que debía seguir avanzando porque no tenía ninguna salida entre la presión de la gente y la negativa del gobierno. Todo este proceso tuvo un primer triunfo, que fue la caída. Tuvo un triunfo parcial primero, que fue la declaración de la justicia contra la reforma laboral, y después tuvo también la caída de la ley ómnibus, pero a partir de ahí también hubo un nuevo momento. Para decirlo de alguna manera, no quiero entrar en discusiones de categoría, pero lo real, que ese triunfo de la caída de la ley ómnibus abrió una tregua de la burocracia con el gobierno. Está ahí también un pacto de otros partidos políticos que es con los que sigue gobernando y sigue votando ahora y sosteniéndose en sus proyectos políticos dentro del Congreso, pero a partir de ahí sí hay un nuevo momento donde necesitamos sistemáticamente coordinar y unirnos a lo que estamos luchando. Y por supuesto, así como en el primer momento, desde la unidad, organizábamos a la vanguardia para el enfrentamiento y la exigencia, ahora desde la denuncia a esa burocracia que está en tregua, seguimos también con la tarea de llamar a la unidad, a la coordinación y al apoyo de todas las luchas y la exigencia también a la burocracia del plan de lucha para hacerlo. Y sobre todo como una respuesta para la vanguardia, porque si no hay mucha gente que sigue discutiendo que no podemos hacer nada, que la culpa es de la gente y demás. Entonces es muy importante seguir exigiendo
exigiéndole a la burocracia para hacerla responsable de que no una, pero al mismo tiempo que seguimos trabajando y tenemos que seguir trabajando por la unidad de los que luchan. Bueno, para seguir avanzando, nosotros de todo este proceso, digo por los tiempos, ¿qué es lo que queremos reivindicar? En primer lugar, y como conclusión, está claro que este gobierno ultraderechista se le puede ganar si tenemos a las organizaciones de la clase obrera. Y queremos también, como la segunda conclusión, que tenemos que prepararnos para cambios bruscos, porque hay un momento nuevo. Toda la de las luchas universitarias, evidentemente la lucha de los docentes, de los estudiantes, despierta y reanima, por supuesto, el triunfo, como se dijo acá en Bonaparte. Estamos en un momento de, nuevamente, nunca la clase obrera dejó de pelear, pero sí, a partir del pacto de la CGT y la tregua empezamos a pelear nuevamente aislados, pero estuvo Aceiteros, estuvieron en el interior Misiones, los docentes. Bueno, no me quiero olvidar ni quiero ser injusta con ninguna lucha, pero la clase obrera siguió luchando aún en la dispersión y con la nueva tregua de la burocracia. Estamos todavía aún en vísperas de un paro de la burocracia de transporte dividido, estamos todavía en un momento en que prima la tregua, pero tenemos que prepararnos también para cambios bruscos, porque el ajuste, con los números que dio la compañera, es así, y el ajuste sigue, y es infinito. Entonces, ahora va la discusión del presupuesto, etcétera, pero tenemos que prepararnos para esos cambios. Por último, compañeros, nosotros sí creemos que nos queda de la tarea de todo este periodo pendiente es volver a la reconstrucción de un espacio de coordinación permanente de todo el sindicalismo combativo del trotskismo. En eso no queremos tener pelos en la lengua, nos parece que nosotros siempre peleamos, digamos, no voy a hacer autobombo, pero estamos desde los 40, los ferroviarios en particular, desde que recuperamos el sindicato, haciendo todas formas de unidad y coordinación para la construcción y fortalecimiento de la vanguardia en la lucha contra la burocracia. Nos parece, sí, que las fórmulas autoproclamatorias de pretender desde un sindicato al que respetamos, valoramos y además reivindicamos en sus luchas, como es el SUTNA o el movimiento piquetero, querer reemplazar con un sindicato y el movimiento piquetero la unidad de todos los sindicatos con los que conformamos, nos parece que es autoproclamatorio, divisionista y que no ayuda al desarrollo. Entonces queremos que este espacio sirva para ver que reflexionemos y avancemos en esa tarea y, por supuesto, incorporar y seguir sumando a todos los sectores que estén dispuestos a la unidad de los luchadores de la vanguardia, y máximo en un momento que sigue la lucha. Nosotros acabamos de recuperar en unidad el sindicato de Santa Cruz, de ADOSAC, un sindicato provincial, ahí donde está el riñón del cinismo del kirchnerismo, y no logramos mantener esa unidad a escala nacional cuando cada vez hay más cuerpos de delegados que se incorporan a la lucha, que se renuevan, que se conquistan, pero que no tienen referente porque la burocracia no da respuesta, está jugada con el gobierno. Entonces nos parece sí una responsabilidad, una necesidad que tenemos que asumir y por la que tenemos que trabajar. En ese sentido, un llamado a que ni la autoproclamación ni el sectarismo que a veces tenemos frente, que nos divide también cuando se reacomoda la burocracia, ayudan, pero bueno, nosotros esas discusiones nos parece que podemos seguir haciéndolas. Lo importante es crear una instancia de seguir y volver a apostar a una construcción como era la del plenario sindicalismo combativo. Junto con eso, y para terminar, nosotros estamos convencidos, y por supuesto desde esa convicción, que cada triunfo que tengamos y todo el sacrificio que significa para la vanguardia y la clase obrera tenerlo hoy, en esta etapa actual de capitalismo imperialista, es efímero. Entonces reivindicamos más que nunca la construcción del Frente de Izquierda y Trabajadores Unidad como esa herramienta política que amplía la batalla por una salida política de fondo contra el capitalismo, por la independencia del país, por la recuperación de las empresas, por un gobierno obrero y un plan alternativo contra el ajuste capitalista. Nada más. En primer lugar, nuevamente, reivindicar el debate, reivindicar a todas las corrientes trotskistas que están acá presentes. Lo dijeron otros compañeros, pero es así. Si hay algo que tiene como mérito el trotskismo, es que tiene los pies dentro de la clase obrera y en distintos sectores. Entonces yo sí quiero reivindicar la construcción que tenga cada uno y más allá de las diferencias. Acá representamos desde las empresas recuperadas, el trabajo en las más precarizados, los sectores, como decía la compañera, más súper explotados de la clase obrera, con los que sí hay que sumarnos. Y están los gremios más tradicionales, digamos. Pero todas las corrientes estamos peleando para ver cómo unificamos. Entonces, se trata de debatir en eso sí las conclusiones. Yo creo que tenemos que cuidarnos de la autoproclamación, tanto como del sectarismo, y que igual lo vamos aprendiendo en el camino. Tampoco es que acá nadie nació, ni ninguno es Lenin ni Trotsky, pero abrazamos sí sus enseñanzas.
por eso estamos acá. Yo, sobre algunas posiciones sectarias, yo creo que es equivocado decir que los que reclamamos a la CGT y a la CTA que unifiquen las luchas y que convoquen a la unidad contra este plan y por otro, digamos, y para derrotarlo, es equivocado, pero esencialmente más equivocado creer que estamos adoptados, que confiamos, etc. Digo porque hace años que ya nos conocemos, entonces acá nadie confía ya en el peronismo, estamos construyendo con el FITU una organización que supere esa dirección política. Y lo que creo que también es equivocado es decirnos que porque vamos a esa marcha, si es sectario, es un pecado de sectarismo, que porque vamos a esa marcha y hay unos catervas, ajustadores como Kicillof y demás, también somos claudicantes y demás. Miren, la gran marcha de la universidad que todos reivindicamos estaba Massa, estaban todos los catervas, y fuimos, y todos la reivindicamos. Y nosotros, desde el peronismo, reivindicamos que frente a la ultraderecha y todo su plan es necesario no vacilar en la unidad con los sectores que convoquen a luchar. En eso sí. Ahora sí, por supuesto, no ir como muñequito de la torta de adorno a levantar los papelitos ni los bombos de ellos. Ir sí con las columnas del activismo organizado, ir sí con la vanguardia, con las luchas, con las columnas independientes, con lo que estamos construyendo para reclamar sí a esas conducciones, la continuidad, el programa y lo que en cada momento vayamos decidiendo y unificándonos. El problema más grave que vemos en esta coyuntura no es ni las luchas que tendrán su ritmo y no dependen de nosotros y que además son bastante alentadoras todas las que están surgiendo, sino cómo nos estamos dividiendo nosotros. Como esa conquista que era el plenario sindical combativo, no lo defendemos todos. Y nosotros queremos seguir defendiéndolo. Y queremos defenderlo, y sí lo queremos decir claro, contra los que nos dicen en nombre de la construcción y las dificultades para hacer un frente único obrero que no quieren hacer una coordinación mínima más o menos sistemática entre los que estamos luchando. Y en eso sí, dirigirme, digamos, sin pelos en el ojo al Partido Obrero. Nosotros creemos que es equivocado inclusive para defender el ataque, sí, que tienen con el movimiento piquetero. Eso es así. Pero también para defender a sus sindicatos y todas sus luchas. Es absolutamente equivocado. No vamos a construir la dirección nueva del movimiento obrero contra el peronismo y la burocracia en ningún sector solo del trotskismo. Necesitamos avanzar y madurar políticamente y como luchadores todos en buscar una coordinación sistemática. Y también en eso reivindicar los pasos que dimos y ver si podemos reflexionar en que lo necesitamos, porque las luchas van a seguir, porque la burocracia puede reconocerse o no, pero ya sabemos cuál es su carácter de clase, cuál es su objetivo y demás, y nosotros sí sabemos y podemos, con todos los luchadores que vayan surgiendo, darles un espacio de construcción. Ahora, también nos preocupa el tema del oportunismo, compañeros. Nosotros reivindicamos el Frente de Izquierda, creemos que hay más sectores de izquierda que tienen que sumarse al Frente de Izquierda. Ahora nos preocupa cuando nos dicen algunos que tenemos que ampliar más porque es insuficiente y demás. Vamos a decir, nosotros creemos que desde el punto de vista programático es súper sólido, súper fuerte y una gran herramienta para seguir batallando por la conciencia política del movimiento de Massa. Ya tiene un espacio ganado en la vanguardia, pero cuando nos lo dicen los sectores que políticamente estuvieron unidos a Solana, a Juárez y demás, que tenemos que agrandar este Frente de Izquierda, nos preocupa. Porque nosotros sí queremos que más sectores trotskistas o que más sectores obreros independientes y que abracen el clasismo se sumen a este frente. Pero queremos decir claramente, es con nuestro programa, es por la independencia, por el no pago, por la recuperación de la empresa, por el control obrero de todas las empresas, por el gobierno obrero y de trabajadores. Entonces en eso no nos parece correcto que critiquemos la construcción del Frente de Izquierda en los términos que lo estamos haciendo. Sí estamos sumamente preocupados o entusiastas de que más sectores se sumen, pero por encima de todo, de acá hasta las próximas elecciones, lo que nos preocupa es poder dar y avanzar en reconstruir el plenario del sindicalismo combativo, porque sí queremos que el trotskismo que representa a los explotados, a los precarizados, a las empresas y todos, digo para que nadie, que nosotros somos estos, que somos la lista, acá todos los compañeros nos conocemos, todos nos encontramos en los portones, nos encontramos en la calle y hacemos unos grandes esfuerzos y en todas las provincias y en los gremios. Juntos estamos dando grandes pasos en la recuperación de gremios. Bueno, juntos tenemos que lograr aprender a construir la unidad en las diferencias y las diversidades, porque acá estamos los clasistas, porque acá estamos los revolucionarios, porque acá estamos realmente lo que queremos que la clase obrera gobierne, y de eso no tenemos ninguna duda. Así que saludamos siempre a las y los luchadores trotskistas de todos los sectores. Nada más.